Estamos en 1825. ¿Qué pasa con la banda oriental? Está ocupada por Brasil. ¿Cómo Brasil? ¿Ya no es Portugal? No, ya se independizó y heredó la banda oriental. Ah. Saca una tarjeta. Los 33 orientales. ¿Qué es, una banda tropical? No, es un grupo de orientales comandado por La Valleja que sale de San Isidro, cruza la banda oriental para proclamarla anexada a las Provincias Unidas. ¿Y las Provincias Unidas qué decían? Aceptan. Saca una tarjeta. Uy, se pudrió todo. Entre 1825 y 1828, las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil estuvieron en guerra por la posesión del territorio de la Banda Oriental. La flota imperial impuso un bloqueo sobre el Río de la Plata. Para combatirlo, el gobernador de Buenos Aires, Gregorio Las Heras, convocó al marino irlandés Guillermo Brown. Brown atacó Montevideo el 27 de abril de 1826. Venció en la batalla de combate de los Pozos el 11 de junio y en la isla Juncal el 9 de febrero del 27. Por aquellos días comenzaron las acciones terrestres. El 13 de febrero de 1827, Lavalle vence a la caballería brasileña en Bacacay. 3 días más tarde, Mansilla obtiene la batalla de Ombú. El 20 de febrero de 1827, las fuerzas lideradas por Alvear, Soler y La Valleja obtienen el decisivo triunfo de Ituzaingó. Allí, unos 7.500 patriotas derrotaron a más de 6.000 imperiales. Después llegarían los triunfos de Camacuá, el 23 de abril, de San Blas, el 24 de octubre, y el de Yerbal, el 25 de febrero de 1828. Las Provincias Unidas habían ganado la guerra, pero solo eso. En septiembre de 1828 se firma un acuerdo de paz por el cual las Provincias Unidas y Brasil reconocen a la Banda Oriental como territorio independiente. Ahora, Inglaterra podría navegar los ríos que la limitan. ¿Y después de Rivadavia qué? El amigo Rivadavia dejó el Estado Nacional en ruinas. Crisis financiera, endeudamiento, bloqueo y una guerra ganada que se estaba perdiendo en la mesa de negociaciones. ¿Y quién levanta ese muerto? Un tal Manuel Dorrego. ¿Dorrego? Ah, el tipo que estaba en la tele insultando a Rivadavia. El mismo. Totalmente. Dorrego se hace cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires en agosto del 27 y encuentra al Estado en grave crisis financiera. La aduana recauda cifras insignificantes por el bloqueo que mantiene la flota del Imperio de Brasil. Al final Dorrego, ¿qué hace? Y lo primero que tiene que hacer es negociar la paz con el Brasil. Claro. Lo presionan los acreedores externos y los ganaderos de la provincia que no podían comerciar por culpa del bloqueo, ¿no? ¿Y después? Y tiene que tomar medidas drásticas. La primera es fijar precios máximos para los artículos de primera necesidad. Y después suspende el pago de la deuda externa. No, para. A ver si entiendo. Dorrego se cruza con los rivadavianos, pero no es amigo de Rosas. Y por otro lado, tienen que dar la cara frente a las tropas que habían ganado en el campo de batalla, pero que no sirve absolutamente para nada. Estás bien rumbeado, Mario, sí. Y además le hace un corte de manga a los acreedores. Y en la Argentina eso puede terminar de una sola manera. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha... Hoy se nos hizo de noche. Efectivamente. Junta Militar. El 1 de diciembre del 28, el general Lavalle regresa al mando de su división de la guerra con el Brasil y da el primer golpe de Estado de la historia argentina. El derrocado gobernador Dorrego salió a la campaña para reunir a las milicias, pero las fuerzas golpistas le dan alcance y lo toman prisionero. Dorrego es conducido a Navarro. Allí pasará las últimas horas de su vida. ¡Presenten armas! ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! A poco de asumir Rosas la gobernación, el 14 de diciembre de 1829 fueron exhumados los restos de Dorrego. El cadáver estaba decapitado y golpeado.
Voltear a un gobernador y fusilarlo sin juicio previo, es una barbaridad, Felipe. Incluso es una barbaridad por el momento que se está viviendo en el país, ¿no? ¿Cómo pudieron? El mismo Del Carril era consciente que la cosa era difícil de presentar y le da a Lavalle un consejo muy interesante. ¿Cuál? Y le dice que falsifique un documento que haga pensar que hubo una especie de juicio, proceso judicial, ¿no? ¿Pero para qué? Y para que ni siquiera la historia los juzgue a ellos. Un tipo interesante este Del Carril. ¿Qué fue de su vida? Escucha esto. Poco tiempo después era el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Claro, está bien. Le dieron un premio al tipo. Otra vez en el campo. De acá va a surgir el nuevo poder que va a gobernar la Argentina por los próximos años. ¿Por los próximos 5, 10 años? No, por los próximos 30 años. Y si me apuraste, diría que hasta ahora, ¿eh? ¿Cómo es eso? A comienzos de la década del 20 va surgiendo una nueva institución social y económica, la Estancia Bonaerense, donde convivían un patrón generalmente culto, hábil para los negocios, con gauchos y letrados que veían el mundo exterior a través de las opiniones, de las visiones políticas de su patrón, ¿no? En aquella Argentina, que era una especie de apéndice económico de Gran Bretaña, productora de materias primas, los estancieros se van convirtiendo en un poder cada vez más y más fuerte y el Estado se va haciendo cada vez más y más débil. Entonces los estancieros pasan a controlar al Estado. No, los estancieros se convierten en el Estado. ¿Y cuándo se mete Rosas en la política? ¿No te acordás? Allá por el año 1820, cuando con sus colorados de monte impone el orden en una Buenos Aires dividida por bandos opuestos, ¿no? En 1827, Rivadavia lo había nombrado comandante general de la campaña y ella era muy popular entre los gauchos. Claro que él no era un gaucho más, ¿no? Él era un estanciero, el más importante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y a él tampoco le caía muy simpático Manuel Dorrego. Pobre Manuel, otro enemigo más. ¿Y cómo le cae a Rosas esto del fusilamiento de Dorrego? Es una buena pregunta, porque fíjate que a partir de ese hecho tan nefasto, Rosas entra de cabeza en la política local. El golpe de Lavalle inauguró una nueva etapa de barbarie. Su corta dictadura militar tuvo casos aislados de todos los abusos y delitos oficiales que el régimen de Rosas iba a llevar a cabo luego sistemáticamente. Delaciones, destierros, fusilamientos de adversarios, distribución de los dineros públicos entre los amigos de la causa. Después de fusilar a Dorrego, Lavalle marcha hacia el norte, hacia Santa Fe, para encontrarse con Paz, que era el general unitario más importante del interior del país. Sí. Pero va a ser derrotado por las fuerzas aliadas de López y Rosas en Puente de Márquez. Entonces sí tiene que bajar a Buenos Aires y llegar a un acuerdo con Rosas, que es el Pacto de Cañuelas, ¿no? ¿Y qué es el Pacto de Cañuelas? Es un acuerdo, un armisticio entre la ciudad y la campaña, la decisión de elegir un gobernador conjuntamente entre Rosas y Lavalle, que va a ser Viamonte. ¿Y Viamonte tiene tiempo de hacer algo? Y más o menos, porque a los 7 días la legislatura de la provincia de Buenos Aires elige al gobernador definitivo, que va a ser Rosas, al que le da además el título de restaurador de las leyes. Claro. We have just witnessed the ceremony in which Rosas has been elected governor of Buenos Aires. How to describe him? He is a man of limited culture. Let's see if we can talk to him. Mr. Rosas, excuse me, a question please. Mr. Rosas. ¿Cómo piensa encarar su gobernación? El rey es como un padre. Amar, gobernar, castigar y recompensar. Es todo lo que debe hacer. ¿Y en 1829 cómo estaba la interna entre unitarios y federales? Así, mirá. El general Paz vuelve con su tropa de la guerra con Brasil y toma Córdoba. Con el apoyo de Salta y Tucumán, se enfrenta con Quiroga, líder de La Rioja. Lo vence en la tablada y en Cativo. Bajo el liderazgo de Paz, varias provincias conforman la Liga Unitaria. En enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, firma el Pacto Federal, una alianza para terminar con Paz. Noticia de último momento. El general Paz ha sido derrotado y capturado por Estanislao López de Santa Fe. Desde ahora, Rosas, López y Quiroga dominan la Confederación. A ver. Nada, quiero saber qué hizo Rosas en su gobierno. Bueno, un poco lo que hacen todos. Organizó la finanza, bajó los gastos, subió los impuestos. ¿Un liberal? Sí, se podría decir que sí, pero también ojo porque restableció las relaciones con el Vaticano, que estaban rotas en 1810. Y lo más importante que hizo fue transformarse en el hombre más poderoso de la Confederación, sobre todo después de la captura del Manco Paz.
Bueno, y los terratenientes estaban con él. Sí, mira, te explico. Durante la época de Rosas se puede decir que la estructura social estaba basada en la tierra. La estancia lo que daba estatus y poder, y los terratenientes en su mayoría eran porteños, ¿no? Claro. Bueno, pero Rosas era uno de ellos. ¿Hasta cuándo gobernó Rosas? Hasta 1832. En ese año lo vuelven a reelegir. Lo reeligen, pero él rechaza la gobernación porque dice que quiere la suma del poder público, ¿no? Mirá vos, ya empezaban los superpoderes. Efectivamente. Aparte no era un hombre de dejar el poder así nomás. Él cuando se va deja a uno de los suyos, a Balcarce, como gobernador, ¿no? Balcarce. Balcarce.